Bueno, en primer lugar, en cuanto a la importancia del régimen hidrológico, aquí pongo un ejemplo de un tramo fluvial en el río Noguera Pallaresa. Este tramo fluvial concreto, del río concreto, tiene una estación de aforos ahí en la zona que he señalado, y la estación de aforos nos da una serie de caudales diarios desde que empezó a funcionar, en este caso en el 52 aproximadamente. De esta serie de caudales que pasa por ese tramo fluvial concreto, pues se derivan una serie de características de fauna y flora que caracterizan al segmento fluvial. Y digo siempre ese segmento fluvial y no al río, porque el río es largo y la cabecera del río tiene un régimen hidrológico diferente al segmento de la desembocadura del río, de este río. Entonces me refiero siempre a tramos fluviales concretos y generalmente definidos entre confluencias concretamente en este caso del régimen hidrológico de los caudales diarios que se tienen de la estación de aforo. Nosotros podemos obtener una gráfica que nos marca los caudales mensuales de este río, los caudales medio mensuales, y es una gráfica característica de un río pirenaico que tiene caudales máximos en mayo y junio como consecuencia del deshielo, que es una característica importante que determina fauna y flora en ese segmento fluvial concreto. Para caracterizar este segmento fluvial y resumir todas las características del régimen hidrológico, se utilizan una serie de parámetros que tienen una importancia ecológica ya demostrada, ya estudiada científicamente, y son estos: un caudal mínimo, una oscilación intraanual y una oscilación interanual, caudal máximo de estiaje, que es muy característico sobre todo en ríos mediterráneos, porque generalmente en nuestro río hay momentos, en periodos del año en los que el caudal es muy bajo o inexistente. Hay periodos en los que el río se seca y nuestra fauna y flora está adaptada a esta característica, por lo que es un parámetro que resalto como importante para nosotros. Y luego unas avenidas de mantenimiento también importantes. Todas ellas son características de una importancia ecológica y que condicionan la fauna y flora del segmento fluvial que estemos estudiando. Concretamente, bueno, aquí define un poquito lo que es cada cosa. Pues el caudal, ya siempre lo mismo, el caudal mínimo es un caudal básico por debajo del cual las especies no podrían sobrevivir. La oscilación intraanual pues es la fluctuación a lo largo del año y entre años del caudal. Pues concretamente en el río que he puesto de ejemplo, pues característica de la oscilación intraanual de caudales bajos en verano y caudales bajos en invierno y unos máximos muy fuertes en primavera. Interanual es una fluctuación típica de ríos mediterráneos. Se pasan periodos de años secos y años húmedos, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y el caudal máximo de estiaje, pues el que he dicho ya antes, pues en ríos mediterráneos, un caudal que no debe superarse porque las especies justamente están adaptadas a ese máximo en unos periodos concretos del año, generalmente en verano. Y las avenidas de mantenimiento, que son muy importantes, las resalto porque desde el punto de vista de la vegetación riparia son importantes para el movimiento y la generación de nuevos hábitats que son susceptibles de ser recolonizados por vegetación, de movimiento de semillas que pueden germinar, reestructuran en general el hábitat y favorecen la conectividad. De todos ellos hay que definir siempre la magnitud, la frecuencia, la época. Concretamente la magnitud, pues es la cantidad de agua. Hablando en magnitud, pues, pongo aquí el ejemplo: no es lo mismo el Ebro en Tortosa que el Ebro en Castejón. La frecuencia es la recurrencia con la que un caudal sucede, y pongo aquí el ejemplo de un caudal que se repite aproximadamente cada 10 años en Ara, en montaña, y un caudal que se repite cada 10 años en el río Iregua. Tienen magnitudes totalmente diferentes. Y la época del año, pues no es lo mismo la época en la que se producen los caudales máximos en el río Cinca, que es mayo y junio, o la época en la que se producen los máximos en el río Zadorra, que es en enero, porque son ríos diferentes y están localizados en sitios diferentes, y los caudales máximos están provocados por fenómenos diferentes, bien la influencia pluvial o la influencia nival, o una mezcla de ambas. La duración y la tasa de cambio son las dos últimas características que habría que definir. La duración es el periodo de tiempo. Por ejemplo, el periodo de tiempo en el que los que el caudal es cero en el río Aguas Vivas
en ese tramo concreto donde está Moneva son 209 días al año. Es decir, este río se seca muchísimo tiempo, mientras que el río Gallego no se seca nunca. Y las tasas de cambio, que las pongo aquí porque en el caso de presas hidroeléctricas es una característica que se altera con bastante frecuencia, es la velocidad con la que sube o baja el nivel del agua. Por ejemplo, pues se mide en tasas de ascenso y descenso. Negativo sería el descenso, pues pongo dos ejemplos, el Araquil o el Jalón, que tienen tasas de ascenso y descenso diferentes. Todas ellas son características que ya he dicho que son importantes para el segmento fluvial, porque van a condicionar las características del ecosistema, características biológicas, tanto en fauna como en flora. He puesto aquí una enumeración de todas o muchas de las características que condicionan pues la diversidad del hábitat y la conectividad, las condiciones hidrodinámicas. Importante, sincronización. Los ciclos vitales de las especies están adaptados al ciclo hidrológico, entonces una alteración del ciclo hidrológico puede conllevar una alteración de los ciclos vitales de especies. Por ejemplo, la floración o la dispersión o la germinación siguen periodos del año, siguen la estacionalidad, y la estacionalidad justo que tiene el régimen hidrológico, y si esta se altera también condiciona por ejemplo, a la vegetación. La presencia, la abundancia, la dispersión de las especies. En concreto, hay especies que se ven favorecidas y hay otras que se ven desfavorecidas por el régimen hidrológico. Generalmente las especies exóticas o invasivas se ven favorecidas cuando el régimen es alterado, en detrimento de las especies nativas. Bueno, si hacemos un repaso de las alteraciones del régimen hidrológico en España concretamente, bueno, pues he puesto, resumiendo, alteraciones de la magnitud de los caudales, generalmente las presas de regadío o las presas de abastecimiento, mediante bombeos directos del cauce, mediante los trasvases que extraen caudales de un sistema para introducirlos en otro. También hay modificaciones en la fluctuación interanual y en la época en la que se producen determinados caudales. Por ejemplo, el tema de las presas de regadío que carecen de canales para llevar el agua a los distintos cultivos, utilizan el propio cauce fluvial para transportar el agua. De modo que en invierno llenan la presa y cierran la compuerta, y el río, cuando debería llevar mucha agua, no lleva. Y en verano, cuando necesitan repartirse agua por toda la zona regable, abren la compuerta para soltar el agua, y el río, cuando debería llevar poca agua, lleva más de la cuenta. Y de ahí tenemos la alteración en el caudal máximo. El tema de las avenidas es interesante porque la mayoría de las presas actúan regulando el caudal, aunque no sea esa su función principal. Pero hay otras que están construidas solo y exclusivamente para la laminación de avenidas. En definitiva, suprimen, si la presa es de tamaño suficiente, el pico de la avenida lo cortan y suprimen la avenida. Con lo que el resultado de esto es que no existe movimiento natural del cauce, no hay movimiento del lecho, no hay movimiento de sedimentos, no hay movimiento de desechos orgánicos, y bueno, pues esto tiene consecuencias ecológicas. Y luego la alteración de las tasas de ascenso y descenso. El ejemplo que pongo es el tema de las hidroeléctricas, que ya sabemos que sueltan o no en función de la demanda. Entonces, bruscamente cortan o sueltan y alteran las tasas de ascenso y descenso.